Y abre tu Biblia en Génesis, por favor, abre tu Biblia en Génesis. Y la semana pasada, si no estuviste con nosotros o si estuviste, pero la semana pasada comenzamos a estudiar la vida de José y he titulado esta serie como Enfoque, ¿verdad? Enfoque, y ahí está la presentación en la pantalla. Y parte de la razón por la cual he titulado esta serie bajo este título es porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le escribe a una iglesia ubicada en una ciudad llamada Corinto, y ellos les recuerda algo que tú y yo tenemos que estar también recordándonos constantemente, y es esto: es por fe y no por vista que vivimos. Es por fe y no por vista que vivimos. Y mi oración es que a través de esta serie el Espíritu Santo esté ayudándonos a alinear nuestra visión, a alinear nuestro enfoque, de manera que podamos responder con fe ante las diferentes circunstancias por las cuales vamos a tener que ir atravesando a lo largo de nuestra vida. Y no lo sé, pero cuando yo estaba preparando esto, le daba gracias a Dios y me maravillaba, y como cantábamos ahorita, lo único que podía decir era cuán grande es nuestro Dios. ¿Y no te encanta eso? ¿No te encanta el hecho de saber que Dios quiere alinear tu visión a su visión para que tengas la capacidad de poder responder con amor? Para que tengas la capacidad de poder responder con misericordia, con gracia, con perdón, con justicia, aún en medio de esos momentos de dificultad, aún en esos momentos en los que las cosas aparentemente se complican. Y es lo que Dios quiere darnos. Y es lo que Él, más que querer darnos, es lo que Él puede hacer. Darnos una nueva visión, darnos un nuevo enfoque. Y te repito, y vas a estar escuchando esta palabra, enfoque, visión, a lo largo de esta plática, mensaje, predicación, no sé cómo tú le llames, pero vas a estar escuchando esta palabra, enfoque o visión, como 50 veces, más o menos las conté. Bueno, no yo, el buscador ahí, el contador de Word, donde hago mi estudio, lo conté, y más o menos 50 veces repito la palabra enfoque o visión. Entonces vas a estar escuchando demasiado esta palabra, ¿verdad? Si algo quiero que te grabes es esto: enfoque, 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 visión. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es alinear nuestra visión con su visión, para que podamos responder en amor, en fe, en misericordia, en justicia, en perdón, en gozo, en entendimiento, sin importar la circunstancia, la temporada por la cual estemos atravesando. Así que si ya estás ahí, abre tu Biblia en Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 37, y acompáñame a darle lectura a los siguientes versículos. Voy a leer desde el 37, desde el versículo 5 al 22. Es una lectura larga, pero también es una historia que estoy seguro que conoces. Dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ve y enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Enfoque. Y la semana pasada te hablé que como en un terreno físico, una visión limitada, una visión distorsionada, termina convirtiéndose en un obstáculo que no nos permite ver las cosas como en realidad son, ¿verdad? Y poníamos este ejemplo de aquellas personas que necesitan lentes para leer, como cuando no tienen sus lentes, la vida se vuelve mucho más complicada, ¿verdad? Y lo mismo pasa en un plano espiritual. Cuando mi enfoque de las cosas no es el correcto, cuando mi visión no está alineada a la visión de Jesús, simplemente no tendré la capacidad de poder apreciar las cosas como verdaderamente son, y tampoco voy a poder encontrarle el propósito correcto al por qué estoy pasando lo que estoy pasando en mi vida, y por consecuencia el poder mantenerme firme, el poder mantenerme con la fe suficiente, simplemente va a ser imposible. El autor de Hebreos en el capítulo 12 nos describe que Jesús, viendo más allá, que Jesús, viendo el gozo que iba a producir su sacrificio, soportó la humillación. Es decir, el enfoque de Jesús, su capacidad de poder ver su sacrificio justamente como lo que era, algo que estaba dirigido, algo que estaba ordenado, algo que estaba perfectamente controlado por el Padre, para que a través de eso hoy tú y yo podamos gozar de una nueva vida, para que a través de ese sacrificio hoy podamos gozar de salvación. Fue lo que le permitió soportar hasta el final la humillación y el quebranto a la cual él fue expuesto. Y es súper interesante esto, porque el enfoque correcto, ese enfoque que me va a permitir tener la capacidad de poder responder en obediencia, de poder responder en fe, de poder responder en adoración como Jesús lo hizo, proviene principalmente de estos dos puntos, y espero que puedas anotar eso de alguna manera. Pero para que yo pueda tener el enfoque correcto, tiene que haber estos dos puntos en mi vida. Número uno, tener una profunda convicción
tener una profunda convicción en mi corazón de que es Dios quien controla y dirige cada cosa para su gloria, en primer lugar, pero también para mi bien. Y podemos ver esto en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Y número 2, y también igual de importante, tener claridad de la identidad que Dios me ha dado. Tener claridad de la identidad que Dios me ha dado. Entonces, esto es súper importante, porque mi entendimiento de estos dos conceptos, entre más claro yo tenga estos dos conceptos y entre más frecuentemente yo esté recordándome que es Dios quien está detrás de cada cosa y cuál es mi identidad, eso va a ser determinante para que tú y yo tengamos o va a determinar más bien el enfoque con el cual estaré viendo cada cosa por la cual voy a tener que pasar a lo largo de mi vida. Y solo el enfoque correcto me dará la capacidad de ver las circunstancias, sin importar si son buenas o no, sin importar si son favorables o no, si me gustan o no, como oportunidades que se presentan delante de mí para crecer, para madurar en alabanza y en adoración, mientras contemplo a Jesús en el proceso. Y sabes, hay un par de detalles muy interesantes que puedo ver a través de parte de la historia que ya leímos. Y si te fijas, dice el texto que después de que Josué cuenta estos sueños en los que tanto él como sus hermanos terminan interpretándolos como que José iba a terminar siendo superior a ellos y que José iba a gobernar sobre ellos, la raíz de amargura y envidia envuelven sus corazones. Esa raíz comienza a crecer y a entrar de manera mucho más profunda y mucho más fuerte que antes. Y esto es súper profundo y espero que pongas atención en esto, pero esto es súper fuerte porque heridas no sanadas, conflictos no resueltos, divisiones no arrancadas a tiempo, son cosas que terminan distorsionando mi enfoque, abriendo la puerta a la posibilidad de un pecado mayor en mi vida. Y ojo con esto. Y déjame repetírtelo por si te estabas pensando en por quién vas a ir a votar al rato, pero heridas no sanadas, conflictos no resueltos, divisiones no cortados a tiempo, distorsionan mi enfoque y abren la puerta a la posibilidad de un pecado mayor en mi vida. Y sabes, personalmente yo he caminado en esto. Y desde lo que he podido experimentar, creo profundamente que un corazón herido tiende con mucha más facilidad ir y herir a otros. Un corazón herido por la crítica va a ir y a expresar su dolor criticando. Un corazón que ha sido lastimado, un corazón que ha sido golpeado, un corazón que ha sido herido por el juicio y la condenación, va a expresar su dolor condenando y juzgando a otros. Heridas no sanadas, conflictos no resueltos, divisiones no cortadas a tiempo, distorsionan mi enfoque. Y mira lo que dice Santiago con referencia a esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras propias pasiones? En otras palabras,
si te fijas, lo que Santiago quiere que entendamos es que la guerra, los conflictos, los pleitos, las divisiones no tienen nada que ver con lo que la otra persona es o lo que la otra persona hace o no hace. Tiene todo que ver con el enfoque con el que yo decido ver las cosas. Si solo el enfoque correcto me permite tener la capacidad, como dice Santiago, de cambiar la guerra por amor y el conflicto por perdón incondicional. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, porque hemos sido llamados a eso, a seguir su ejemplo, siguiendo el ejemplo de Jesús, la última noche, dice el texto que reúne a sus 12 discípulos para compartir con ellos la cena con la cual todo judío recordaba y celebraba la fiesta de la Pascua, y unas horas antes de iniciar el camino que lo llevaría a terminar siendo brutalmente crucificado, Jesús se humilló y sirvió a sus discípulos, incluyendo a Judas, incluyendo a ese hombre que lo iba a traicionar. Y me llama la atención que el texto dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el final. Entonces esa última noche Jesús se humilla y lava los pies de sus discípulos. Y es interesante porque a pesar de que Jesús sabía de la aflicción y sabía de la profunda y terrible prueba que iba a tener que enfrentar, Juan en el capítulo 13 nos revela algo que tiene que ver precisamente con la necesidad de tener el enfoque correcto. Y quiero que vayas ahora para allá, para Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y creo que veas este detalle, pero el versículo 3 nos muestra la urgente y la profunda necesidad que tú y yo tenemos de aprender a ver las cosas como Jesús las veía. Mira nuevamente lo que dice la primera parte del versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Te das cuenta? Sabiendo Jesús. Y esto me habla de la claridad que Jesús tenía con referencia a su identidad y con referencia a la posición que él ocupaba delante del Padre. Jesús sabía que su valor no estaba en lo que tenía, en lo que había logrado, en que estos 12 hombres permanecieran fieles a él. No, Jesús sabía que su valor eterno estaba justamente en lo que su Padre le había dado. Y esa era su identidad, la identidad de hijo. Pero hay algo todavía más importante aquí. Versículo 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y esta parte es sumamente importante también. Y si puedes, marca eso. A Dios iba. Esto me habla de claridad de enfoque. Jesús sabía quién era. Jesús conocía su valor. Jesús conocía de dónde venía, pero también sabía a dónde iba. Jesús sabía que esa cruz no era su destino final. Jesús sabía que había un destino mucho más glorioso, mucho más grande esperándolo.
Y esa noche Jesús tuvo la capacidad de servir y de amar a sus discípulos, a pesar de que Él sabía que ellos iban a responder en temor, a pesar de que Él sabía que sus discípulos iban a responder en vergüenza, porque su visión, su enfoque, no estaba en lo que ellos harían, sino en la esperanza del lugar al cual se dirigía. ¿Queda claro este punto? Jesús tuvo la capacidad de resistir porque tenía claro, porque su enfoque, su visión estaba posicionada no en la cruz, no en la traición, no en el sufrimiento, no en la tumba, sino en que Él sabía que se dirigía al Padre. Y sabes, yo tengo fe que el Espíritu Santo está alineando nuestra visión a su visión para que podamos seguir el ejemplo de Jesús y podamos amar y podamos servir aún en medio de la injusticia, para que podamos amar y podamos servir a pesar del menosprecio, que podamos amar y podamos servir a pesar de la ofensa. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 3. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante, el premio en Cristo Jesús. Y ahí es donde tu visión y mi visión tienen que estar. No en lo que viene, no en lo que tenemos que enfrentar, no en el menosprecio, no en la discriminación, no en la ofensa, no en lo que tengo, sino en Cristo. El premio, la esperanza, la herencia, como dice la Escritura. ¿Dónde está tu enfoque hoy? Entonces, regresando a la historia de José y sus hermanos, el problema no eran los sueños que José tuvo. Eso no era el problema. Y si estuviste la semana pasada con nosotros, hablamos un poquito más a profundidad de esto. Ahorita no voy a entrar en eso, hoy tenemos que avanzar, pero el problema no eran los sueños que José había tenido. Esos sueños ni siquiera eran de él, esos sueños ni siquiera provenían de él, esos sueños habían sido puestos por Dios en José. Y me encanta porque dice la Escritura en Proverbios que lo que Dios da trae gozo y no añade tristeza. Entonces, esos sueños no eran de José, sino de Dios. Entonces, pon atención a esto, porque el problema no eran los sueños. El problema no era que la interpretación de esos sueños era que José terminaría siendo superior a sus hermanos. El problema es que el enfoque equivocado los llevó a permitir que el resentimiento y la amargura moldearan y dirigieran su carácter. Y el fruto de esto es que gente que se tendría que estar amando, gente que se tendría que estar cuidando, gente que se tendría que estar animando, gente que se tendría que estar protegiendo, ahora simplemente es una mezcla de odio, de celos, de rivalidad, de envidia, de injusticias, de favoritismo, de preferencias. ¿Te das cuenta lo difícil de esto? Y quiero que notes esto, porque había crecido tanto el resentimiento, era tanto ya el rencor de los hermanos de José hacia él, que odiarlo y tratarlo con menosprecio ya no era suficiente. Que venir y sentarse y tener un amigo en común ya no era algo que llenaba sus corazones. Y quiero que vean lo profundo de esto. Porque el pecado siempre va a ser progresivo. El pecado nunca se va a detener en un solo acto, sino que cada vez su nivel de afectación, cada vez su nivel de influencia sobre mí
va a ir siendo mayor. Y tienes que saber esto, la esencia del pecado no es simplemente llevarte a hacer cosas malas. La esencia del pecado no es hacerte que te portes mal. La esencia del pecado no es llevarte a que respondas con rebeldía, no. La esencia del pecado es envolverte, es cautivarte, es dominarte al punto que llegues a perder todo sentido de culpa. Que ya no sientas remordimiento por eso que tú sabes que está mal. Efesios 4:19 dice que perdiendo toda sensibilidad de culpa, el corazón se desvía hacia toda clase de pecado. Porque ya no hay sensibilidad, porque ya no hay un sentimiento, porque ya no hay un remordimiento, porque ya hay pues ¿qué tiene? Ya. No voy a cambiar, siempre lo voy a seguir haciendo, ¿no? O ya el castigo ya ni siquiera tiene un efecto sobre tu vida, o las consecuencias que pueda llegar a traer el pecado es como, ya sé que me van a poner, ya sé cómo voy a pagar esto, ya sé a dónde va a terminar esto, pero... Y es eso. ¿Alguna vez te has quedado dormido sobre tu propia mano? Y cuando despiertas es como... ¿no? Que no la puedes ni mover. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Comienza como algo pequeño. Comienza como, ay, se me durmió la mano, ¿no? Y llega un punto en el que el pecado, al igual que tu mano, ya ni la sientes, ¿no? Y ya perdiste toda sensibilidad y ya no te importa. Y como dice Efesios 4:19, perdiendo sensibilidad de culpa, te desvías hacia cualquier cantidad de pecados que a lo mejor nunca imaginaste que ibas a cometer. Y es súper profundo esto, porque los hermanos de José son un reflejo justamente de esto. Mira lo que dice el versículo 18, regresa a Génesis 37:18. Mira lo que pasa después de que Jacob manda a José a vigilar a sus hermanos con el propósito de que regrese y le entregue un informe de lo que están haciendo y cómo están las ovejas y todo esto. Versículo 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Te das cuenta? Ya no era suficiente aborrecerle, ya no era suficiente hablar mal de él, ya no era suficiente desear que le pasara algo, ya nosotros vamos a hacerlo. Nosotros vamos a tomar justicia por nuestras manos. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos que va a acabar con el problema. Y dijeron el uno al otro, he aquí que viene el soñador, ahora pues venid y matémosle unidos, ¿verdad? Y la semana pasada también te mencionaba cómo el odio y el resentimiento también tienen la capacidad de unirnos fuertemente en contra de alguien. Y aquí está perfectamente dibujado esto. Vamos a matarle. Vamos a traer justicia. Vamos a inventar que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán de sus sueños. Y era esta lucha de nosotros contra él. Y es esta lucha de nosotros contra ellos. De pagar con crítica la crítica, de pagar con división la división, de pagar con ofensa la ofensa. Y ojo, y te repito, y esto es fuerte, porque aún el resentimiento, aún el orgullo, aún las heridas tienen la capacidad de unirnos fuertemente.
matémosle a nuestro hermano. Matémosle a nuestro hermano. Y no lo sé, pero yo pienso en esto y cuánto odio, cuánto resentimiento tiene que haber, cuánta amargura en tu corazón tiene que existir como para llegar a este punto. Para decir, ¿sabes qué? Vamos a matarle. Cuánta falta de sensibilidad tiene que haber en tu corazón para acabar en este punto. Entonces no sé si puedes darte cuenta de lo peligroso que es el que vivamos con un enfoque de las cosas alejados de la visión de Dios. ¿Te das cuenta hasta dónde una herida no sanada, hasta dónde un conflicto no resuelto, hasta dónde una división no arrancada a tiempo puede llevarnos? Y personalmente, no sé si a ti, pero creo que esta prédica era para mí. Porque personalmente Dios me confrontaba fuertemente en este punto y obviamente mi primer pensamiento no era, o más bien mi primer pensamiento fue, Dios, pero yo no voy a matar a nadie. O sea, sí, pero yo no estoy pensando en ir y matar a nadie, claro que no. O sea, yo estoy bien, si no quiero matar a nadie, pues creo que no estoy tan mal. Y creo que ese es el problema. Porque el problema no está en lo que hago. El problema no estoy en lo que dejo de hacer. El problema es lo que permito que moldee y guíe mi carácter. Y así como Dios me confrontó, también tengo la fe de que he sido llamado a seguir el ejemplo de Jesús y ante sus angustiadores, como dice Isaías 53, ante quienes lo menospreciaron, ante quienes lo trataron con injusticia. Dice la Escritura que Jesús respondió con amor incondicional y perdón radical. Y ese perdón abrió el camino para que hoy podamos contemplar las cosas como Él las ve. A través del triunfo de la cruz, Jesús abrió el camino para poder cambiar el rencor, para poder cambiar la amargura, para poder cambiar la crítica, para poder cambiar la división en amor, las heridas por perdón. Y quiero terminar leyéndote esto que nos va a ayudar a entender mejor nuestra identidad y poder entender también mejor nuestra posición delante de Jesús para poder alinear nuestra visión y entonces poder tener el enfoque correcto. Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. 2 de Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el oficio de reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y sabes, esa es nuestra identidad. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra función. Agentes de reconciliación y de paz. No de división, no de pleitos, no de contiendas, no de distinciones, no de preferencias,
no de injusticia, agentes de reconciliación y de paz. Y si tú has decidido seguir a Jesús, entonces eres llamado a respirar todos los días gracia. Si tú has decidido seguir a Jesús, entonces eres llamado a estar continuamente tomando de su bondad para entonces poder traer amor. Eres llamado a estar constantemente tomando de su misericordia para poder traer misericordia, para poder traer amor, para poder traer paz, para poder traer reconciliación, para poder traer justicia, para poder ser un reflejo de Jesús y dar esperanza a quien lo necesite. Y yo tengo fe que a través del Espíritu Santo Dios está alineando nuestra visión a su visión, a la visión de Jesús, y juntos darnos la capacidad de ver las cosas como realmente son. Ver la prueba, ver el quebranto, ver la ofensa, no como lo que yo quiero verlo, sino como oportunidades que Dios está poniendo delante de mí para crecer en alabanza, adoración y obediencia. De manera que podamos caminar con libertad, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.